Muy buenas noches, gracias por apartar este tiempo de observar esta lección. Estamos en la lección 11, a punto de terminar. Y la lección 11 trata acerca de Israel en Egipto. Realmente cómo Dios guardó a la familia de Jacob y pasando ya al Éxodo. Y lo que hoy vamos a ver es un pequeño repaso antes de ir avanzando en nuestra lección. Aprovecho la ocasión para agradecer a los hermanos, a las hermanas que aprovechan este recurso que tenemos disponible y agradecer a Dios también por los hermanos que han apartado un tiempo para la preparación de este estudio y la traducción de este estudio porque originalmente está en inglés. Muy bien, hermanos. En nuestra línea de eventos tenemos de principio a fin, ¿verdad? Del Génesis hasta el Apocalipsis, y de eso trata este estudio. Es un panorama bíblico donde vamos analizando eventos y en cada evento hay grandes lecciones para nuestra vida, partiendo de la creación en Génesis, en el capítulo 1, 2, capítulo 3, tristemente la caída del hombre, ahí analizamos las consecuencias, también la promesa del Mesías, Génesis 3:15, ¿sí? Y después vemos que Dios le ha dado esa oportunidad al hombre de hacer como él ha propuesto, ¿sí? Como él había propuesto. Y sin embargo, ya en el Génesis vemos, por ejemplo, eh, haciendo esa clasificación de personas, podríamos dividirlo en dos. Está la forma de Caín y la forma de Abel. Abel hizo de la forma en que él aprendió de sus padres, la forma en que Dios trató a sus padres, a Adán y Eva, porque recordemos que ellos se hicieron eh, ropas de hojas de higuera. Sin embargo, Dios los cubrió con pieles de animales y Abel este, presentó como ofrenda eso, ¿verdad? Sin embargo, Caín ofreció lo que él ha trabajado, ¿verdad? En otras palabras, el hombre trata siempre de buscar esa aceptación con obras ante Dios. Sin embargo, y es el punto central de esta lección, vamos a ir al continuar a esto, es la gracia de Dios, es la manera en que el hombre es recibido ante su presencia, recibir esa gracia, esa salvación, no por méritos del hombre, sino por los méritos de Cristo. Interesante es que en cada evento, al estudiar las historias bíblicas, vemos la figura de la cruz. Mismo la forma en que Dios vistió a Adán y Eva. Luego, cuando Abraham ofrece a su hijo en sacrificio, ¿verdad? Y Dios proveyó el cordero para el altar. De la misma forma, cuando Dios liberó al pueblo de Egipto antes de que salieran, recordemos que Dios había ordenado por medio de Moisés, ¿verdad? Que ellos tenían que prepararse y tenían que pintar los dinteles de las puertas con la sangre de ese animal, que en cierta manera representaba la expiación en comparación a lo que Cristo iba a hacer por nosotros, ¿verdad? Eh, y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento vemos que los sacerdotes ofrecían eh, sacrificios, ¿verdad? Del animal perfecto, sacrificio por sus pecados, por el pecado del pueblo, para que se presentase ante Dios. Lo tenía que hacer anualmente, ¿verdad? Y de acuerdo a las fechas. Sin embargo, Cristo, el Cordero de Dios, se ofreció una vez y para siempre, para darnos esta salvación, este regalo, que está basado en la gracia de Dios. Esta es la manera en que Dios nos muestra su plan, el plan de redención a la humanidad, y muchas veces escuchamos tantas creencias. Por supuesto, cada uno tiene esa libertad de decidir qué creer o qué no creer, pero qué lindo es al leer la Biblia, leerlo
como un todo, no como una partecita nada más. Si bien es cierto, una parte de la escritura puede ser de mucha bendición, de mucho ánimo para nuestra vida personal, espiritual, familiar, hay principios bíblicos aplicables en todas circunstancias, pero mirar el todo, considerando desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos da el panorama de lo que realmente Dios está haciendo y Él está en control de todo. Bueno, creo que un hermano está con el micrófono prendido. Gracias. Vamos a ver que Abraham fue llamado, Abraham recibió la promesa, en la promesa, vamos a decir, terrenal, o sea, un espacio físico geográfico donde habitar. También a través de él vendría el Mesías prometido, ¿verdad? Y esa bendición que era la manera en que iba a alcanzar a todas las familias de la tierra y que nos alcanzó a nosotros, ¿sí? Pero también Dios le había dicho que él tendría descendencia, descendencia y vaya descendencia. Nosotros vemos que en Abraham tuvo a Isaac, pero antes a, a Ismael, ¿verdad? Que es hijo legítimo de Abraham, ¿verdad? Y no vamos a entrar en detalles, pero sí Dios había prometido y Dios lo cumplió. Y Dios lo cumplió, le dio a Abraham ese hijo de la promesa. Ahí vemos en este árbol genealógico donde aparece Jacob, que finalmente él se convierte en Israel, ¿verdad? Sus hijos. Bueno, nosotros hemos analizado que Dios había protegido a esta familia cuando ya estaba yendo a Egipto, estuvieron muchos años esclavos. Él tenía un propósito al preservar la vida de esta familia, ¿sí? Llamó a Abraham, por supuesto, preservó la familia de Jacob, la nación de Israel, con el propósito de justamente registrar su mensaje y que esta nación, que este pueblo sea luz a las naciones, que pueda transmitir ese mensaje a la cultura que no conoce a Dios. Entonces tiene que preservar su mensaje, vivir el mensaje y transmitir el mensaje. Yo creo que aquí, hermanos, podemos ya hacer una aplicación práctica para nosotros. Dios nos llamó a nosotros. ¿Para qué? Para que preservemos ese mensaje, vivamos el mensaje y transmitamos el mensaje. Eh, es una gran responsabilidad, es una bendición saber de que Dios ama al hombre a pesar de, y que le ofrece perdón, vida eterna, paz a través de la obra de Cristo, ¿sí? No a través de obras humanas, no a través de la religión. Es un engaño decir que si el hombre viene a, no sé, asiste a nuestra iglesia, que no va a tener, que ya no va a tener problemas o que se van a solucionar todos sus problemas. Bueno, la Biblia no nos habla de eso. Es más, aquella persona que quiere vivir piadosamente dice que va a padecer persecución. Y lo que nos habla es de esa salvación en Cristo, de esa caída que tuvo el hombre en Génesis capítulo 3. Y Dios estableció la manera de cómo rescataría a la humanidad. Toda persona que deposita su fe en Cristo recibe esta salvación. Bueno, esto lo hemos analizado en la lección 11, que hay una lucha entre el reino pagano del hombre contra el reino de Dios, ¿sí? Se opone porque el hombre tiene sus ideas y no, así tiene que ser y así vamos a hacer. Dios ha establecido la manera y él llamó a un hombre, preservó su familia, convirtió en la nación de Israel y sabemos que Dios rescató a Israel de mano del faraón, ¿sí? Y esto ya nos da pie al éxodo, ¿verdad? Y sabemos cómo ocurrió eso. Antes, la lucha em, de cuántas veces Moisés tuvo que ir al faraón con su hermano a hablarle y no le dejaba ir al pueblo. Entonces aparecieron las 10 plagas
Entonces Faraón también tenía sus magos que en cierta manera imitaban los milagros. Recordemos que los magos eh, no son dioses, tampoco los dioses egipcios no son dioses, ni el faraón, que era considerado un dios por la nación en aquel entonces, tenía poder sobre otros, pero no tenía el poder para preservar o para salvar a la humanidad. ¿Sí? Muchas personas depositan su confianza en el gobierno, de que el gobierno va a ser la solución a los problemas. Y nos damos cuenta de quien suba al gobierno no es que va a dar la solución, porque el problema del hombre está en el corazón. En el corazón del hombre hay corrupción, ¿verdad? En el corazón del hombre hay avaricia, en el corazón del hombre está el pecado, porque la Biblia dice que nacemos en pecado. Porque imagínense, Dios preservó a la familia, retrocediendo un poco en la historia, la familia de Noé, y ellos salieron y poblaron la tierra. Aquellos quienes no escucharon el mensaje, que por más de 100 años fue transmitido mientras Noé construía el arca, y los que creyeron eran 8, ¿verdad? Y Pero el problema está en el corazón del hombre, que se ha desviado, se ha apartado y se ha inclinado hacia la idolatría, la inmoralidad, la incredulidad. Entonces Faraón eh, pretendía ser el Dios, y sabemos que cuando le afectó y Dios demostró su poder, porque muchas señales sorprendentes que hemos visto, los egipcios creían que sus dioses iban a protegerles. Y ellos creían, a modo de recordar nada más, el dios de ellos tenía supuestamente poder, pero su poder es muy limitado. Por ejemplo, en dioses vinculados al río Nilo, ¿verdad? Ellos confiaban que ese Dios podía salvarle, pero ese Dios, entre comillas y con minúscula, era un Dios que tenía un cierto poder, pero limitado a ese espacio. O sea, tenía su poder solo en ese lugar. Así también el Dios de la tierra y más adelante el Dios Sol. Y así los egipcios tenían su creencia. Sin embargo, la Biblia nos relata que hay un solo Dios, que hay un solo creador y así también un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. El hombre siempre ha procurado y hasta hoy en día y va a seguir intentando por sus propios medios, pero no es la manera del hombre, sino es la manera de Dios en que salva a la humanidad. Y a lo largo de nuestro estudio vemos eso, que Dios le da oportunidad al hombre y le muestra la manera en que puede ser salvo, no por obras, sino por la gracia. Bueno, avanzamos. Nosotros también destacamos esto que Dios ha establecido instituciones que lo consideramos divinas porque no es creado por el hombre, sino es por Dios mismo y lo encontramos en su palabra. Sí, en la lección 1 de Interconectados hemos mencionado, y quizás para algunos es repetitivo, pero es una técnica de aprendizaje, ¿verdad? La repetición, en recordar y repetir, ¿verdad? Que Dios había creado el dominio responsable y hasta hoy en día sigue siendo una manera en que Dios ha establecido, sigue siendo aplicable. Es decir, que vos y yo debemos asumir nuestra responsabilidad como hijo, como hermano, como esposo, como padre. Cada uno debe asumir su responsabilidad y Dios desea que cada uno seamos responsables. Y y es necesario, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, Pablo a los Corintios, que cada uno sea hallado fiel porque somos administradores, mayordomos, que debemos rendir cuentas ante Él.
de todo lo que Dios nos da. No solamente los recursos materiales, el tiempo mismo, a qué dedicamos nuestra vida, nuestro tiempo. Entonces, entre paréntesis, pregunto, ¿qué tal estamos con nuestro tiempo de oración? ¿Qué tal estamos con nuestro tiempo de lectura de la palabra de Dios? ¿Qué tal estamos en nuestra responsabilidad de dar testimonio a nuestra fe? Y hasta hoy en día, ¿verdad? Por supuesto, el punto 2, matrimonio, es una institución divina. Y la Biblia dice claramente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces Dios ha establecido esta institución divina. La familia es la base de la sociedad. Por supuesto, a medida que avanzamos en nuestro estudio, hemos descubierto que también Dios permitió este gobierno civil, que tiene un propósito, es limitar la maldad y hay leyes, pero, pero no porque se ha creado gobierno va a ser la salvación de la humanidad. Y uno estudia la historia, incluso analiza en el tiempo actual naciones que le va relativamente bien y otros quizás mejores. Y depende porque de la forma de gobierno que tenga, cómo llegó al poder, ¿verdad? La popularidad, la fama, la riqueza o su capacidad de gobierno. Y hay países que se destacan y uno averigua en internet y encuentra en países ejemplares, gobiernos ejemplares, pero siempre está salpicado por así decirlo, por quienes lo rodean, de personas que no piensan tanto en el pueblo, sino en en sus propios intereses. Y, pero tampoco es la solución, porque eso no le va a salvar al hombre de la condenación, del pecado. Entonces, Dios permitió esto, el gobierno civil, como también la diversidad tribal, como una manera frenar, de frenar la maldad. Ok, entonces, recordando que esa lucha de poderes sigue y va a seguir. El hombre dice, no, no, no puede ser eh, gratis algo, como que está sospechando, no puede ser. Y hay que aclarar que la salvación realmente tuvo un precio y costó la vida de Jesucristo, ¿verdad? El hombre piensa que por sus propios medios puede llegar a recibir esa gracia de Dios. El hombre intentó. Por eso, cuando vemos la Biblia, encontramos lo opuesto. O sea, Dios en gracia salva al hombre. Dios eligió a Abraham para que saliera eh, de esa forma o estilo de vida y lo llamó, ¿sí? Y así también Dios llamó al pueblo de Israel de Egipto para salir. ¿Y cuál era el mensaje que Dios le dio a Faraón a través de Moisés? ¿Verdad? Para que le adore, para que le sirva. Y este pueblo, cuando ya salió, por supuesto, no es que estaban muy convencidos, muchos de ellos, no, vamos a volver. O cuando estaban en el desierto, quizás se quejaban diciendo, ay, cómo en Egipto comíamos esas cebollas sin embargo, Dios le estaba acompañando, Dios le estaba guiando, una columna de fuego a la noche, ¿verdad? Una nube durante el día, le estaba guiando, protegiendo, proveyendo el maná, ¿sí? El pan y también carne. Dios estaba protegiendo en su amor, en su gracia, preservando esta familia y sabemos cómo era el corazón, pero Dios tenía un propósito para ellos. Entonces, para cerrar esta parte, vemos que por un lado está el gobierno del hombre que se opone a lo que Dios establece. Y qué lindo sería que el hombre confíe en el Señor y abra las puertas de su corazón al Señor y que gobierne con justicia. Es nuestro deseo, hermano, hermana, que la persona que ocupe un cargo de liderazgo que tenga ese temor de Dios para que pueda hacer el bien. Y tanto bien hace una persona honesta, una persona justa, una persona
que tiene entendimiento de cuál es el problema y plantea solución, no solamente am, está pensando en qué beneficios va a recibir, sino más bien está pensando cómo yo puedo ser de beneficio a las personas. En la Biblia encontramos líderes, por ejemplo, Nehemías, como fue un gran siervo, un gran líder, un gran gobernador, como lo fue José en su tiempo, estando en Egipto, ¿verdad? Que preservó la vida de muchos, eh, pensando en su gente, en su familia, ciertamente, y no solo en su familia, sino en todos quienes venían a Egipto. Entonces Dios es Dios y no hay otro Dios. El hombre propone que el hombre debe ser la autoridad y que hay que dejar a un lado lo que Dios dice, pero sin embargo, a nosotros la Biblia nos enseña que tenemos que orar por aquellos que ocupan cargos de autoridad, para que ellos también conozcan la verdad, para que gobiernen con justicia, con equidad, y orar principalmente para que conozcan al Señor. No solamente para que vivamos quieta y reposadamente, como dice Pablo en la carta a Timoteo, ¿verdad? Sino que realmente ellos conozcan al Señor. Todo hombre necesita esa gracia de Dios, necesita esa gracia de Dios. Entonces, lo que vamos a ver hoy es justamente eso, para terminar esta parte, esa gracia de Dios. Entonces, si usted desea saber más acerca de la gracia de Dios, no se pierda el próximo video de Interconectado. Que Dios le bendiga y nos vemos.